Uno, adelante. ¿Qué tal, amigos de Plenilunia? Nos da gusto saludarles en este espacio de Plenilunia junto a ti. Hoy, como lo habíamos anunciado, vamos a platicar sobre cáncer de tiroides. Y una disculpa que tuvimos algunos problemas técnicos y no pudimos entrar a las 6 en punto como estaba acordado. Pero precisamente para el tema, para hablar sobre este tema, tenemos a un especialista. Está con nosotros el doctor Manuel Acuña Tobar. Él es cirujano oncólogo en el Centro Médico ABC, es certificado como cirujano oncólogo en tumores de cabeza y cuello y además tiene una certificación en cirugía de mínima invasión en tiroides que fue estudiada en el Hospital Universitario de Pisa en Italia. Así que, doctor Acuña, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. ¿Cómo estás, Penélope? Un gusto estar contigo y platicando aquí con tu audiencia. Gracias, doctor. Pues para empezar, quisiéramos por favor que nos recordara cuáles son las principales funciones y la importancia de la tiroides en nuestro cuerpo. Sí, a veces ni siquiera tenemos como muy claro, como en la población en general, eh, para qué sirve, dónde es bueno o malo, ¿no? Pareciera como una información muy y a veces tanto. Es una glándula endocrina, una glándula que produce un hormona dentro de nuestro cuerpo, que es la hormona tiroidea, y esta hormona prácticamente es a lo único que se dedica esta glándula muy pequeña en el cuello. Y es una hormona tan importante para todas las células de nuestro cuerpo, es la que regula el metabolismo, es decir, la que hace que la célula carbure de una manera adecuada, ni más ni menos. Entonces, esta hormona está todo el tiempo circulando en nuestra sangre y en todo momento está estimulando las células de nuestro cuerpo, desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. De acuerdo, doctor. Sí, perdón, continúe, es que se cortó un poco el sonido, pero continúe, doctor. Sí, y bueno, como cualquier glándula y como cualquier tejido dentro de nuestro cuerpo, pues puede producir lesiones que al paso del tiempo o en muy poco tiempo. Creo que estamos teniendo problemas con su audio, doctor. Eh, a ver, lo que nos Ujú. decía es que como que es común que con el paso del tiempo pueda haber problemas con esta glándula. ¿Y me escuchan bien? Sí, ahora sí ya, doctor. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, Sí. Bueno, sí, como comentaba, la glándula tiroides, así como todos los tejidos en el cuerpo, pueden producir alteraciones estructurales funcionales y una de ellas es el producir tumores dentro de la glándula, que al paso del tiempo, dentro de poco o mucho tiempo, pueden producir cáncer. doctor. Y antes de pasar ya específicamente al tema que nos convoca el día de hoy de cáncer en la tiroides, también creo que es común de repente que escuchemos sobre que alguien padece de la tiroides. ¿Qué tan comunes son las enfermedades en la tiroides y cuáles son estas principales afecciones que puede tener esta glándula? Cuando tengo la plática con mis pacientes en el consultorio, trato de ser muy específico y amplio a la vez en cuanto a las enfermedades del tiroides y las podemos dividir en dos grandes grupos. Los trastornos funcionales del tiroides, es decir, lo que está relacionado con la producción de la hormona para aumentada la producción o la producción disminuida, y esto es lo que llamamos hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y la otra clasificación dentro de estas anormalidades son las anormalidades estructurales, todo aquello que produce aumento o crecimiento de la glándula, ya sea por un crecimiento anormal general o por algún tumor que haga que esta glándula crezca. Algo que siempre le trato de decir a mis pacientes porque cuando llegan al consultorio por alguna de estas alteraciones, es muy importante saber que no necesariamente las alteraciones funcionales tienen que ver con las alteraciones estructurales y viceversa. Es decir, un paciente puede tener alteración en la producción de la hormona, pero probablemente no tenga algún tumor o alguna lesión estructural que esté causando
esta alteración en la hormona. Pero y al contrario, puede tener algún tumor o la mayoría de los tumores tiroideos no tienen relación con alguna alteración funcional. Es decir, la mayoría de los tumores tiroideos son eutiroideos, es decir, que la producción hormonal es normal. Claro. Doctor, bueno, y la siguiente pregunta sería ¿qué tan común es en México y en el mundo, si es que usted tiene a la mano algunas cifras, el cáncer de tiroides? Pero antes de que nos responda, doctor, hay que recordarle al público, por favor, que usted, después de algunas preguntas que tenemos preparadas, está en posibilidades de responder algunas dudas del público. Así que, como siempre, los invitamos a que en el chat que está ahí en Facebook puedan ir poniendo las preguntas, dudas o comentarios que quieran hacerle al doctor Acuña. Así que, Por doctor, por supuesto, favor, gracias. adelante. Sí, gracias. Y por supuesto, gracias. Todo este transcurrir de las enfermedades tiroideas, poniendo por ejemplo las lesiones en el estómago. Los tumores en el estómago la mayoría de las veces son tumores que se vuelven o que nacen como cáncer. En el tiroides no es así o la mayoría de las veces no es así. Tenemos un caminar desde lesiones benignas, es decir, lesiones que pueden llevar ahí en la glándula alrededor de 5, 10, 15. Tengo pacientes que llegaron al consultorio a sus 65 años y tienen un aumento del tiroides que vivieron con él ahí 40 años, ¿no? Entonces, sin embargo, estos tumores, como lo mencionaba al principio, pueden rápidamente o durante mucho tiempo después volverse cáncer. Entonces, el cáncer de tiroides, dentro de una de las preguntas que me hacen muy frecuentes, doctor, pero pues he visto que el cáncer de tiroides se ha vuelto mucho más frecuente, la incidencia es el número de casos nuevos de 15 años para acá ha aumentado considerablemente. Eso no tiene una causa más que estadística o epidemiológica, es decir, hemos tratado de encontrar estas lesiones con mucho más frecuencia dentro de los tamizajes o los check-ups anuales en los pacientes, incluyendo un ultrasonido, unas pruebas de función tiroidea, y es por eso que hemos encontrado más lesiones y por eso ha aumentado la incidencia. No estamos haciendo algo más o que el agua venga radiactiva o todas estas cosas que luego llegamos a encontrar en el internet. Pero en la mujer, por ejemplo, en nuestro país, ocupa de los primeros 5 lugares en incidencia dentro del cáncer a nivel de México y a nivel mundial. Entonces es un tumor que si bien su tratamiento a veces llega a ser bastante sencillo o no tan complejo como otros tumores, pues representa algo que es bastante frecuente dentro de nuestra población. Doctor, entonces, ¿es más común el cáncer de tiroides en mujeres que en hombres? ¿Y más o menos a qué edades se presenta con mayor frecuencia? No tenemos una causa específica por qué es mucho más frecuente en mujeres. Sin embargo, casi 5-1 dentro del cáncer de tiroides, y no solamente el cáncer, sino hablando de los trastornos tiroideos en general, ocurre más en mujeres. Probablemente sí tiene una relación o seguramente tiene alguna relación hormonal o de estimulación hormonal, sin embargo, no la conocemos. La frecuencia más importante del cáncer de tiroides es entre los 30 o 40 años, es decir, es en pacientes jóvenes. Sin embargo, hay un segundo pico de presentación por arriba de los 60, 65 años, que si bien dentro de los libros y las estadísticas generales no se menciona tanto, generalmente son los tumores o los cánceres más agresivos de la glándula. Entonces, tenemos estos dos picos. En el pico de la edad adulta, es decir, de los pacientes adulta mayor, pacientes arriba de los 60, 65 años, se estabiliza o se generaliza un poco ya la incidencia entre hombres y mujeres. Sin embargo, entre los 30 y 40 años es difícil o muy raro ver tumores en el género masculino. Doctor, ¿y cuáles son las señales que a las que deberíamos estar atentas? ¿Cuáles digamos que son los síntomas de un posible cáncer en tiroides? Como todos los tumores o los cánceres dentro del cuerpo, la mayoría de las veces cuando son pequeños, son completamente asintomáticos. Entonces ahí tenemos un gran reto
no solamente en las lesiones tiroideas, sino en todos los tumores, mensajes y estudios específicos familiares, el género y la edad, para incluir un ultrasonido o un rastreo en la glándula tiroidea, por ejemplo, cuando la paciente va a hacerse un ultrasonido mamario, cuando todavía no se Doctor, hace una doctor, mastografía, estamos nuevamente teniendo generalmente problemas con su se tiene que señal. hacer Eh, un tiroideo. sí, ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? sí, es que se estuvo un poco cortando esta respuesta que nos estaba planteando respecto a las mujeres. Una gran disculpa, estoy de hecho en un hospital un poquito lejos porque no, les digo que la lluvia estuvo un poco difícil, pero bueno, em, la cuestión de las lesiones tiroideas, como todo en cualquier otro tipo de órgano, generalmente son asintomáticas pequeñas, hay que buscarlas. Generalmente, si tú me preguntas qué síntomas y signos puede dar, pues ninguno. Generalmente son lesiones muy pequeñas que ni siquiera tienen un aumento de tamaño y que el paciente pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una lesión aquí en el cuello. Generalmente no son tan floridas en un principio. Eso es con respecto a las lesiones en las pacientes entre los 30 y 40 años. Ujú. De acuerdo. Los pacientes entre los 60 y 65 años es mucho más frecuente que sí tengan una lesión florida en el cuello, que puedan empezar con ronquera, que no se puede, de repente un día amanecen y dicen, pues a lo mejor fue el cambio de temperatura, pero pasan los días y sigue el paciente ronco Mejor. Ujú. o generalmente empiezan a tener lo que llamamos disfagia, esta dificultad para pasar los alimentos. Apenas hace rato vi una paciente así que llegó y lo único que tenía era dificultad para pasar líquidos y sólidos de una manera importante. Entonces, tenemos todo un espectro de síntomas y sin embargo, bueno, cuando las lesiones son pequeñas, son completamente asintomáticas. Ok. Doctor, ¿y qué tan mortal, por decirlo de alguna manera, es este tipo de cáncer respecto a otros tumores de otros cánceres? Y dentro de esta parte, afortunadamente entre las pacientes de 30 a 40 años, este primer pico de incidencia, las lesiones son quizás las más curables dentro de todo el espectro del cáncer en el cuerpo. Haciendo una pregunta que es injusta y muy respetuosa con los pacientes, dices, bueno, es preferible tener un cáncer de tiroides a tenerlo en otro lado, con todo el respeto que pueda tener esa frase, porque es muy tratable y muy curable el cáncer de tiroides. Prácticamente el 90-95% de los pacientes o las pacientes que se tratan con cirugía no necesitan un tratamiento extra. Y si lo llegaran a necesitar, los tratamientos, en este caso, por ejemplo, el yodo radioactivo, perdón, es un tratamiento inocuo, no tan invasivo y muy efectivo con algún tipo de cáncer tiroideo avanzado. Esto es hablando en las pacientes de 30 a 40 años. Las o los pacientes arriba de 60 a 65 años, la historia es un poco diferente. Los cánceres suelen ser más agresivos, con cirugías más extensas, que no responden de un inicio al yodo radioactivo, que hay que darles tratamientos más invasivos, y eso genera un poco de desinformación en la población general, porque la idea es que de las lesiones tiroideas es que, pues, si las tratan o las tienen ahí, son inocuas y no necesitan gran tratamiento, entonces las pacientes o los pacientes se dejan ahí esas lesiones mucho tiempo y lo que no les explican los médicos es que estas lesiones en cualquier momento pueden perder el control y de medir 1 centímetro, 2 centímetros durante muchos años, en un par de meses empiezan a tener un crecimiento descontrolado y presentar estos síntomas. Entonces, dentro de toda esta gama o presentaciones y escenarios del cáncer de tiroides, sí, el 90% probablemente tienen una presentación poco agresiva, altamente tratable, con una tasa de mortalidad muy baja, pero sí un 10% puede presentar todo este cuadro más agresivo.
De acuerdo, doctor. Bueno, a final de cuentas, pues es una buena noticia saber esto, que por lo menos en esas edades de personas más jóvenes, pues no es un cáncer tan mortal, por decirlo de alguna manera. Doctor, pero ¿cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de tiroides? Ya nos hablaba usted de que hay, bueno, que son mujeres de ciertas edades, pero ¿cuáles son los factores que yo puedo considerar como de riesgo para poder para padecer esa enfermedad? El más importante siempre va a ser el hereditario o familiar, la carga genética que al haber tenido algún paciente o familiar cercano, papá, mamá o hermano, con cáncer de tiroides o alguna lesión tiroidea, es muy importante pensar que el riesgo va a estar aumentado. Sin embargo, estos son factores no modificables, es decir, pues ya lo traen los genes. Eh, Encontrar factores modificables, el libro puede decir tres o cuatro: tabaquismo, exposición del cuello a algún tipo de radiación. Eso antes era mucho más frecuente en pacientes con linfomas, pacientes que se les trataba con radioterapia, algunos tumores del cuello o del mediastino, pero eso ya quedó mucho en desuso. Si tú me preguntas, oiga doctor, ¿cuándo de todos los pacientes que ve en su consulta, alguno que tenga alguno de estos factores modificables? La verdad es que ninguno, o probablemente no he visto un paciente que digas, oye, este muchacho, esta muchacha se radió entre los 10 15 años por un linfoma, el cuello, y posteriormente le salió un tipo de cáncer ahí en el tiroides por esta radiación al paso de los años. Entonces, es un tumor esporádico. Entonces, prácticamente es de detectives este tipo de cáncer porque generalmente salen pacientes que no tenían antecedentes o ningún tipo de factor modificable para presentar esta lesión. Doctor, ¿y entonces hay manera de prevenirlo de alguna forma? Lamentablemente, el cáncer en general estamos en pañales para prevenir, es decir, solamente el 30% de los factores son modificables: el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, hipertensión, diabetes, todos estos factores que conocemos que si de alguna manera los dejamos de hacer, vamos a prever un tipo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, el cáncer cervicuterino en la mujer, poniéndose la vacuna del VPH, evitamos el 99% de los casos o 99% de posibilidades de no padecer este cáncer. En el cáncer de tiroides y lamentablemente en la mayoría de los tumores no ocurre esto. Tenemos algo que se llama detección oportuna. Es decir, si hacemos todos estos estudios de tamizaje junto con el médico que tenga la experiencia de decir, ¿sabes qué? Bueno, tuviste estos antecedentes heredofamiliares, a tu edad, a tu género, pues vamos a establecer un tipo de check-up para que un tamizaje o estudios de control anuales para que encontremos las cosas a tiempo, ¿no? Pero no hay un tipo de prevención para el cáncer de tiroides o los nódulos tiroideos. A veces les dicen mucho a los pacientes, ¿sabes qué? Este nódulo, si te tomas tal o cual pastilla, si te pones este tratamiento, pues te va a desaparecer. La realidad es que cuando ya aparece una lesión estructural dentro de la glándula tiroidea, nada, absolutamente nada va a prever o hacer una regresión de su tamaño. Entonces, esta información la necesita saber mucho la población en general porque hay muchos tratamientos o pseudotratamientos alrededor de las lesiones. Entonces, no son tratamientos y simplemente pues no va a tener ninguna función en la prevención o la reducción de alguna lesión tiroidea. Entonces, doctor, cuando ya tenemos un diagnóstico de cáncer en tiroides, ¿cuáles son las opciones de tratamiento que existen en la actualidad? Afortunadamente, este es el mes de la concientización del cáncer de tiroides y a finales de mes es el Día Mundial del Cáncer de Tiroides. Tenemos varias alternativas. La primera alternativa es la alternativa quirúrgica. Para llegar a operar un paciente de tiroides, generalmente no necesitamos más que una biopsia y un ultrasonido eh, de cuello para poder establecer un plan de tratamiento. Entonces, no es tan complicado el hacer un tratamiento de cáncer de tiroides. El médico que realiza estos procedimientos generalmente debe de hacer por lo menos 50 procedimientos al año para decir que, bueno, tiene una experiencia aceptable. Estos
los cirujanos de cabeza y cuello, algunos otorrinos, evidentemente el cirujano oncólogo, el cirujano general se dedique a cabeza y cuello. Y esto es parte de, pues, evidentemente, evitar lesiones en una zona que cruzan centímetro a centímetro, pues estructuras muy importantes, ¿no? Vasculares, nerviosas, la vía aérea, la vía digestiva, y no tener lesiones o que dejen secuelas permanentes. Bueno, la cirugía, doctor, pero además actualmente sabemos que existe la opción de cirugía laparoscópica para tratar el cáncer de tiroides, ¿es así? Sí, fíjate que afortunadamente con estos estatutos que hemos platicado de que generalmente son lesiones pequeñas, en pacientes jóvenes, en pacientes que de alguna manera están en su edad reproductiva y evidentemente productiva y cosméticamente hablando, pues de la belleza, ¿no? Entre los 25 y 40 años, tomando en cuenta estos dos aspectos, que no es un cáncer tan agresivo y evidentemente en una zona que es altamente visible como es el cuello. Entonces se han hecho a través de los últimos 20 años y se han ideado cirugías a través de las axilas, a través de las mismas mamas, eh, para poder quitar el tiroides sin dejar una huella en el cuello. Ujú. Teníamos mucho miedo de entrar por la boca, porque si bien siempre nos dicen, la boca es la zona más contaminada del cuerpo, teníamos mucho miedo de hacer incisiones a través de la cavidad oral. Y bueno, algún médico se le ocurrió hacerlo con muy buenos resultados, se perfeccionó la técnica y ahora el ingresar y quitar la glándula tiroides a través con todas estas técnicas laparoscópicas eh, por la vía oral es la que mejor resultado tiene. Hemos tenido excelentes resultados. Los pacientes se recuperan muy rápido, se recuperan mucho más rápido que tener una incisión en el cuello. Y evidentemente, pues con la consigna de que no vamos a dejar una huella visible, una cicatriz visible en el cuello para estas pacientes, ¿no? Luego, la mayoría de mis pacientes siempre llegan como muy, valientes, evidentemente, y son valientes, pero llegan y me dicen, no, doctor, a mí no me importa una incisión en el cuello, ¿no? Pero 3 meses, 4 meses después, cuando ya pasó el susto, doctor, mire mi herida y cómo me quedó, y mire si hizo ancho, y mire el otro, ¿no? Entonces, estas técnicas nos evitan este tipo de situaciones. Adentro vamos a hacer exactamente lo mismo, retirar el tejido afectado, que es la glándula, y preservar las estructuras que están alrededor. Doctor, ¿y todas las personas o todos los tipos de tumores son candidatos a quitarse con esta técnica de la paroscopía o hay algunas ocasiones en las que no queda de otra que hacer una cirugía tradicional? Sí, la indicación es que sea un tumor temprano, que esté solamente confinado al tiroides, que no haya ganglios o enfermedad avanzada alrededor, porque evidentemente pierde ya como el beneficio de lo cosmético, porque vamos a hacer una disección mucho más amplia y ahí sí ponemos en jaque el tratamiento oncológico, que al final de cuentas es lo que más nos debe de importar. Pero la mayoría de los pacientes o las pacientes que llegan con lesiones tiroideas, pues miden 1, 2, hasta 4 centímetros, pueden tener más lesiones. Generalmente los cánceres de tiroides no viene único, son dentro de la glándula, pueden tener muchas lesiones o muchas bolitas, pero afortunadamente, pues esta técnica es muy noble y nos deja sacar lesiones inclusive de 4, 5, 6 centímetros de la glándula. Entonces, prácticamente la única contraindicación es que los pacientes puedan tener una enfermedad avanzada ya en el cuello y eso significa tener ganglios en alguna otra parte alrededor de la glándula. Muy bien, doctor. Pues ya empezaron a llegar muchas preguntas. Le comentaba que incluso previamente habían estado ya enviando algunas dudas la gente que nos sigue en Plenilunia. Pues si no tiene inconveniente, doctor, vamos a pasar a lo que nos están preguntando Ninguno. los... Adelante, muchas gracias. Sí. Mire, Susie Miller dice, ¿cuáles son los síntomas de cáncer de tiroides? Bueno, ya nos lo explicaba, pero ella dice, yo tengo hipotiroidismo y me duele mucho. Entonces, bueno, quizá ella está preocupada de que si ya teniendo hipotiroidismo y con dolor, que si eso pueda ser un factor, una señal de cáncer.
Sí, creo que es tan importante explicar y dejar muy en claro esta información de que las lesiones funcionales o las alteraciones funcionales de la glándula muchas veces o la mayoría de las veces no tiene que ver con lesiones estructurales. El hipotiroidismo en México, como en muchas partes del mundo, la primera causa es la tiroiditis autoinmune. Y la tiroiditis autoinmune no es otra cosa más que la inflamación crónica de la glándula y eso puede causar dolor. Sin embargo, ni la tiroiditis ni el mismo hipotiroidismo son factores de riesgo para causar cáncer de tiroides. Entonces, evidentemente dentro de este análisis de su enfermedad, muchas veces o médicos que no necesariamente son especialistas, bueno, tienes hipotiroidismo, empieza la pastilla y no indagan más allá de qué fue lo que causó el hipotiroidismo. Entonces, esa es la parte muy importante de decir, bueno, sí soy hipotiroidea, pero el hipotiroidismo es un signo, es parte de decir que, bueno, la hormona está baja, pero ¿cuál es la causa del hipotiroidismo? Entonces, eso es lo que debe de entender muy bien el paciente. En este caso, en ella seguramente la glándula lleva crónicamente inflamada, tiene este tipo de tiroiditis y puede tener dolor y es por eso que está teniendo estas molestias. Doctor, pues hay muchas preguntas sobre hipotiroidismo y entonces, bueno, lo comentábamos que quizá a lo mejor a nuestro público, a nuestros seguidores, pues vamos a ofrecerles posteriormente un espacio para hablar con amplitud sobre hipotiroidismo. Pero mientras, doctor, continuamos con las preguntas en específico de cáncer y tiroides. Guadalupe Reyes le pregunta, yo tengo cáncer medular de tiroides, ya me operaron, me quitaron toda y 3 ganglios. Me dicen que puede ser hereditario ya que mi mamá también tuvo cáncer. Me gustaría saber qué tipo de estudios tengo que hacerme y a mi hija para saber si ella lo puede tener. Sí, estamos dentro de estos tipos de cáncer de la glándula tiroides. El más frecuente es el cáncer papilar de tiroides y tratamos de hablar de él como de manera general o generalizada de todos estos síntomas que hemos platicado. Dentro de mi práctica pública, por ejemplo, en el Hospital General de México, que estuve muchos años ahí en cabeza y cuello, vimos solamente 3 pacientes con cáncer medular de tiroides, tomando en cuenta que es un centro de concentración en todo el país. Entonces es un cáncer muy raro, que si bien las estadísticas dicen que puede ser hasta del 15% de todos los tumores del tiroides, es mucho más bajo en nuestro país. El cáncer medular de tiroides, la mayoría de las veces sí tiene una predisposición familiar. Y no solamente del cáncer medular de tiroides, sino asociado con otros tipos de tumores en el cuerpo. Entonces, es de suma importancia, primero, que el tratamiento de la paciente sea óptimo. Generalmente se hacen marcadores especiales en sangre, estudios especiales de imagen después o idealmente antes de la cirugía para hacer acabar con un tipo de cáncer que es relativamente agresivo. Tenemos un dicho en la población y también lo aplicamos en cáncer que lo que no lo mata lo hace más fuerte. Entonces, si no tratas de manera óptima en el momento que debe de ser este tipo de lesiones, se puede hacer más agresiva. Y evidentemente, si ya tiene esta alteración o este padecimiento, la paciente cero, por así decirlo, en su descendencia y en la familia alrededor de ella, ya tenemos herramientas genéticas y genómicas para poder hacer un diagnóstico de decir, a ver, este tumorcito tiene tal mutación que potencialmente puede ser hereditaria, entonces esa mutación específica se le busca también a la hija y poder inclusive hacer algún tratamiento profiláctico. En ese sentido, muy detallado y muy específico, sí cabe la prevención. Evidentemente ya hay una alteración genética o mutación familiar importante, pero sí puede hacerse un tratamiento preventivo o por lo menos un seguimiento muy estrecho con los pacientes y con la descendencia de la paciente para poder evitar un problema mayor. De acuerdo, doctor. Otra pregunta. David AZ pregunta. ¿Los nódulos tiroideos benignos deben de ser retirados? ¿El paciente puede optar por que sea retirado quirúrgicamente para su tranquilidad y así evitar el riesgo de cáncer? Evidentemente, tenemos muchas clasificaciones de riesgos de los nódulos tiroideos. Hay nódulos que están llenos o rellenos en su totalidad de agua,
estos nódulos son normales, completamente normales dentro de la glándula tiroides y no se deben de operar. Pero hay nódulos muy complejos, sólidos, muy heterogéneos dentro de su relleno y estos, por lo menos, se le debería de hacer una biopsia para determinar cuál es, pues, la celulita que está produciendo el tumor. La mayoría de las veces sí se puede hacer un seguimiento con los pacientes. Sin embargo, hay que tomar mucho en cuenta la edad, el género, el tamaño de la lesión, pero en el paso del tiempo, cómo se va comportando esta lesión. Yo siempre le digo a los pacientes, mira, esta lesión la vamos a vigilar, pero tiene fecha de caducidad, en el sentido de que ha estado creciendo, ha estado cambiando sus características y potencialmente operarte en 1 o 2 meses en este seguimiento nos va a evitar muchos problemas a mediano y mediano y largo plazo. Entonces, como decir, ay, pues me voy a quitar el nódulo tiroideo, eso no es tan sencillo, pero si con tu médico vas planeando y vas viendo que esa bolita va cambiando sus características, evidentemente tiene una indicación quirúrgica. Claro. Bueno, continuamos con las preguntas, doctor. La China Violeta dice, buenas tardes, a mí me gustaría saber dónde da consulta el doctor. Soy de la Ciudad de México. ¿Solo trata el cáncer de tiroides? No, mi especialidad como tal es oncología quirúrgica y me dedico mucho a ver a los pacientes de cabeza y cuello con estos tipos de actualizaciones y cursos que tenemos, como bien lo mencionaste. Realmente yo doy consulta en la Ciudad de México y en Pachuca y veo pues pacientes de todo tipo, ¿no? Entonces, pero sí. Mi expertise más importante es en la cirugía de cabeza y cuello. Y sí, ahora compartimos los teléfonos y las locaciones de los consultorios con mucho gusto. Sí, si quiere, en un momento aquí, antes del final de la entrevista, doctor. Sí, Fe gracias. Morena dice, ¿cómo saber que el yodo no funcionó? No sé exactamente en qué punto, pero así dice, Eso, ¿cómo saber que el yodo no funcionó? esa es una pregunta que seguramente ya es una paciente con cáncer de tiroides que le dieron el yodo o que es muy raro ya en estas fechas que demos el yodo radioactivo para otros trastornos que no sea un complemento del tratamiento de cáncer de tiroides. Eh, Más bien, podemos saber que el yodo sí funcionó si no hay actividad metabólicamente hablando al paso de unos meses. El gran problema de este tipo de radiaciones es que no vemos su resultado hasta meses después. No es como la cirugía que ahorita entro, tengo una bola de medio kilo, salgo y ya no la tengo, ¿no? La radioterapia funciona de manera diferente y así funciona el yodo radioactivo. Hoy, si yo aplico una dosis de yodo radioactivo para tratar o complementar un tratamiento de cáncer de tiroides, vamos a esperar hasta 6 meses después de ver el resultado. Y evidentemente a los pacientes les genera un poco de intranquilidad porque pues, es mucho tiempo, ¿no? Pero se puede hacer seguimiento con otros tipos de estudios alrededor para ver que en esos 6 meses el tratamiento pues vaya de manera efectiva con estudios en sangre e inclusive con estudios de imagen. Ahora tenemos muchos estudios como el PET-CT, que es un estudio muy avanzado que nos ayuda a ver realmente si funcionó o no funcionó el yodo. Melanie Ávila comenta, yo tengo 28 años y tengo cáncer de tiroides. Es algo horrible, pues no he tenido tratamiento por lo de la pandemia y sufro dolor. Leticia Gutiérrez pregunta, doctor, ¿qué edad es la adecuada para hacernos un chequeo? No sé si, aquí está, doctor, porque no tengo su imagen, pero no sé si está por ahí, doctor. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ah, es que se nos fue Ujú. su imagen, pero sí, entonces le decía, Leticia Gutiérrez le pregunta, ¿qué edad es la adecuada para hacernos un chequeo? Todo dependerá y siempre es otra plática que ya he tenido en muchas ocasiones directamente para hablar cuáles son los check-ups y a qué edades. Yo creo que todo depende evidentemente en un inicio muy importante de nuestra carga genética y nuestra herencia y nuestros antecedentes familiares. En este caso, por ejemplo, el cáncer medular de tiroides de esta paciente que nos está escuchando, pues generalmente también se presenta a edades tempranas. Entonces, desde un principio tenemos que estar haciendo este tipo de estudios muy
específico para esta familia. En una paciente que no tiene antecedentes heredofamiliares de algún tipo de cáncer, que ahora es muy difícil, generalmente todas las familias mexicanas y en el mundo tenemos algún antecedente de cáncer, lo primero que tenemos que hacer es en una libretita anotar muy bien qué cáncer y qué tratamiento y cómo estuvo ese familiar, a qué edad le dio, porque parecerá mentira, pero todos los días cuando llega un paciente y le preguntas, oye, ¿y quién tuvo cáncer en tu familia? Y creo que mi abuelito se murió de cáncer, pero no sé de cuál, ¿no? Entonces, esa parte tienen los pacientes muchas lagunas en sus antecedentes y por lo tanto no nos ayudan a diseñar este tipo de check-ups. Por otra parte, una mujer sana debe de empezar a hacerse sus estudios inclusive desde los 20, 25 años, cuando ya empieza a ir al ginecólogo, cuando ya se puso su vacuna de VPH, cuando empiece a hacerse sus ultrasonidos mamarios a partir de los 30 o su mastografía a partir de los 40 años. Em, también les digo mucho a los pacientes, una biometría hemática, una química sanguínea de 50 y no sé cuántos elementos, eso no es un check-up, es un inicio de laboratorios para empezar a hacer un check-up general. Pero lamentablemente estos laboratorios se alteran hasta cuando ya el paciente está muy mal, cuando ya tiene una falla hematológica importante, cuando ya tiene una falla renal marcada o hepática, pero ya muy avanzado en su enfermedad. Entonces, una biometría, una química sanguínea no son parte de un check-up oncológico. Pues sí, ante todo la prevención, doctor, y acudir con sus médicos, permanentemente, ¿no? Estarse haciendo los chequeos, pero realmente de lo que indique el médico, ¿no? No lo que se nos ocurra, como usted dice, irnos a tomar sangre y que creamos que ya con eso es suficiente. Sí, América porque Fernández. Ujú. ajá. Sí, dígame, dígame. No, no, no. Al final de cuentas, pues también este miedo que tenemos de hacernos las cosas, pues llegamos al laboratorio a regañadientes y te ponen el paquete y realmente, y pues dices, pues es un paquete para hacerme de check-up, ¿no? Y pues te vas muy feliz con tu check-up y con tu paquete y realmente no era lo ideal para ti. Entonces, tienes mucha razón, acercarte con tu médico de confianza, tu médico familiar, tu médico que te conozca para que te diseñe un check-up ideal. Claro. América Fernández pregunta, ¿en los nódulos tiroideos no tóxicos se deben de retirar o se puede solo controlar con levotiroxina? Los nódulos tiroideos no tóxicos o los nódulos tiroideos que no son funcionantes son los más frecuentes. Hay una gama y una clasificación muy amplia para todos estos nódulos, como ya les explicaba. Entonces, decir que si lo quito o no lo quito, no es con base en que sea tóxico o no, sino las características que tiene el nodulito adentro. Es raro, muy raro, tener un nódulo tóxico. Un nódulo tóxico significa que es hiperfuncionante, que está produciendo hormona tiroidea. Un nódulo así, el quitarlo, va a quitar la alteración funcionante de estar produciendo mucha hormona. Pero son muy raros, sí los encontramos, pero son muy raros. La mayoría, del 90 al 95%, son no tóxicos. Entonces, pues sí, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Porque pues es no tóxico, no lo quito. No, necesitamos establecer cómo son sus características en este momento y en el paso del tiempo para poder establecer que lo vamos a operar o no. Patti Garma pregunta, ¿tiene alguna caducidad el yodo radioactivo? Bueno, caducidad como tal en los tratamientos del cáncer de tiroides, no, son acumulativas las dosis, es decir, el yodo radiactivo se mide en milicuris. Las dosis generalmente van de 100 a 150 milicuries, pero si a la paciente se le van sumando las dosis de yodo radioactivo, se van acumulando las dosis. Una dosis acumulada puede llegar hasta los 700, 800 milicuries. Entonces, como tal, no tienen caducidad, ahí se quedan, ahí está depositado y después de esas dosis nos dice dos cosas. Uno, que probablemente el yodo radioactivo ya no es útil, la celulita ya no va a reaccionar contra ese yodo radioactivo. Es raro el paciente que yo vea que pase los 400, 500 milicuries de dosis acumuladas. Y dos, evidentemente pasar una dosis acumulada de 700, 800 milicuries lo único que va a generar es toxicidad en los tejidos del cuello. Otra pregunta, Maribel Ramírez. Doctora Acuña, se dice que el cáncer de páncreas es de los más dolorosos.
Pero ¿puede haber este tipo de cáncer sin dolor? Lamentablemente el cáncer de páncreas es uno de los ejemplos más importantes que al principio de su aparición es completamente asintomático y es el porqué de que la mayoría de las veces, lamentablemente, cuando ya el paciente llega a manos del oncólogo, la enfermedad ya está avanzada. Particularmente el paciente de cáncer de páncreas no se queja de dolor, se queja mucho se pone amarillo, tiene dificultades para comer, pierde muchos kilos de peso en muy poco tiempo, pero el dolor viene generado probablemente de otras alteraciones que tenga alrededor del tumor, pero no necesariamente directo del tumor. Gracias. Flor Hernández pregunta, tengo hipotiroidismo. Me dijeron que tengo bocio y un nódulo que necesita biopsia. Tengo mucho dolor, pero solo por las noches y no duermo. Es probable que tenga cáncer. Tomo levotiroxina, pero mi progreso es muy lento. Realmente cuando muchas veces entre los médicos y los dichos de los pacientes le dan mucho peso a la biopsia. La biopsia sí puede ser determinante de hacer una cirugía o no, pero en el menor de los casos. Todo se tiene, todos los síntomas, la lesión, la progresión, las molestias, la edad de la paciente, etcétera, todo se debe de tomar en consideración para llegar a una cirugía. Hay pacientes que inclusive no necesitamos la biopsia o no necesitamos una biopsia para determinar que es un paciente candidato a cirugía, porque tiene un bocio gigantesco de 5 centímetros, que aunque sea cáncer o no, si el paciente se va a dormir, pues evidentemente va a tener una obstrucción de la vía aérea. Si el paciente quiere comer, pues va a tener una molestia para deglutir. Y esa lesión va a seguir creciendo, no va a haber nada que la haga más pequeña. Entonces, este tipo de decisiones quirúrgicas muchas veces no se toman con base en la biopsia. Nuevamente, Patti Garma dice, yo tomé yodo radioactivo en el 2012. ¿Tiene que haber necesidad de otra dosis? Si no hay evidencia de actividad tumoral, no. Es una dosis que ahí va a estar, como lo mencionamos, que no tiene caducidad. Y más bien los estudios de seguimiento con el doctor, con el oncólogo, con el cirujano que la está tratando, para determinar si hay actividad tumoral o no, pues en ese momento se decidirá si recibe más yodo o no. Pero si no hay actividad tumoral, no lo necesita. Patti López, ¿qué estudios le puedo realizar a mi hija? Tiene 27 años y tiene hipertiroidismo. Y yo, su mamá, dice, hace un año que me diagnosticaron cáncer de seno. Particularmente, vemos muchas pacientes en el consultorio, en el centro oncológico, pacientes que tuvieron cáncer de mama y posteriormente tienen lesiones en el tiroides. Es muy frecuente. Entonces, sí es muy importante tanto realizar ultrasonido de mama como ultrasonido tiroideo para poder determinar si es que hay alguna otra lesión. Muchas veces en el seguimiento de las pacientes con cáncer de seno se hace este estudio de PET-CT, que es un estudio metabólico, y sin haber detectado una lesión tiroidea antes, ahí aparece. Entonces tiene hasta 10 veces más posibilidades de que tenga un cáncer de tiroides ahí. Entonces así llegamos incluso a detectar nódulos tiroideos. En el caso de la hija que es hipertiroidea, no sabes la cantidad de pacientes que reciben tratamiento para su hipertiroidismo, que tienen mal control y le hacemos estos estudios de captación de yodo o estudios metabólicos y resulta que tiene un nódulo dentro de la glándula que es el causante del hipertiroidismo y quitándoselo y haciéndole una cirugía para quitarle el nodulito, la paciente se vuelve eutiroidea. Muchas de estas pacientes a veces inclusive se vuelven hipotiroidea, pero toman una dosis muy pequeña de levotiroxina y el control de la enfermedad es mucho mejor. Entonces, cada caso es único, cada caso hay que analizarlo muy bien, pero sí, te vuelvo a repetir, el decir que un paciente sea hipotiroideo o hipertiroideo es parte de un síntoma nada más, no es una situación de que tenga un diagnóstico, ¿no? Ya estamos llegando al final, doctor. Tenemos una última pregunta. García Paulín dice, tengo un nódulo de 8 milímetros, clasificación 4 y un quiste de 3 milímetros en la tiroides.
Me mandaron a hacer una biopsia para descartar que sea maligno. No tengo ningún malestar. ¿Es necesario cirugía? Realmente dependerá. Los nódulos 4, TIRAS 4, que es esta clasificación que nos hace hablar de una manera más homogénea las lesiones tiroideas. El gran problema de los ultrasonidos, tanto de mama, de tiroides y en alguna otra parte, es que son estudios que dependen mucho del radiólogo o el ultrasonografista que lo hizo y su interpretación. Entonces, me puedes decir, es un TIRAS 4, pero a mí me enseñas la imagen del ultrasonido y te digo, no, esto es un nódulo benigno, un nódulo TIRAS 3 o 2. Entonces, mucho dependerá de ver la imagen del tamaño de la lesión y de cómo se ve en tiempo real con el ultrasonido para poder determinar realmente si inclusive necesita biopsia o no. Tengo igual y he tenido pacientes que el nódulo le dicen, es un TIRAS 3 o 4A. ¿No? Ese es un nódulo TIRAT 5 y no necesita biopsia y hay que operarlo ya, ¿no? Entonces, se tiene que analizar muy bien la imagen de la lesión, cómo está, si está vascularizada, si tiene calcificaciones, etcétera, para poder determinar si realmente es un nódulo que necesita cirugía o que necesita pasar por una biopsia. Doctor, pues como le decía, ya estamos por concluir. Antes de que nos dé para los participantes sus datos de contacto, por favor, dígale al público qué podemos hacer para o qué recomendaciones nos daría para tener una tiroides sana. Creo que mucho está en base, como toda glándula, estarla vigilando, un perfil tiroideo lo podemos incluir en un check-up cualquiera. Muchos de los pacientes o las pacientes que llegan a los 50 años, 55 años, cursan con algo que se llama hipotiroidismo subclínico y no se enteran, ¿no? Y entonces tienen problemas para dormir, problemas alimenticios, problemas de peso y no se entera. Entonces, creo que es muy importante con esto que hemos platicado de alteraciones funcionales y alteraciones estructurales, de incluir en nuestra revisión con nuestro médico el que pase por el cuello, ¿no? Muchas veces inclusive el ginecólogo es el que hace el diagnóstico de nódulos tiroideos porque está revisando las mamas de la paciente y, oye, esa bolita del cuello ya te la habías visto, no, a ver, déjame ver, ¿no? Pero lamentablemente muchos de los médicos se saltan el cuello, ¿no? Entonces creo que particularmente para tener una tiroides sana es junto con tu médico que realmente te la revise y te diga que todo está bien. Hay muchas páginas y muchas información en el internet que no necesariamente es cierta, Penélope. Que si comes esta hierbita, que si te tomas aquel grano, este te va a ayudar en el tiroides. No, creo que simplemente con llevar una alimentación sana, balanceada, un peso aceptable y estarte haciendo todos estos tipos de chequeos mensuales y anuales, vas a contribuir a que tu glándula funcione de manera adecuada. Claro que sí, doctor. Por favor, díganos dónde podemos contactarlo. Mis redes sociales es Oncológica MX en Facebook, en Instagram. Afortunadamente muchos pacientes también me buscan a través de ahí. El teléfono es el 55 32 33 12 54. Estoy en Pachuca, en la ciudad de Pachuca también. Ahora sí que ando por todas partes, pero en cualquiera de estos de teléfonos y redes sociales me pueden encontrar para resolver cualquiera de sus dudas. Pues, doctor Manuel Acuña, oncólogo, cirujano oncólogo, de verdad, muchísimas gracias por toda esta plática, por toda esta información. Es algo de lo que pocas veces hablamos, como usted dice, pocas veces nos revisamos, incluso los propios médicos pocas veces se preocupan por el cuello. Pero de verdad, muchas gracias, doctor, por toda esta información. Y gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este espacio de Plenilunia junto a ti. Y nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor. Gracias, Penélope. Un abrazo y saludos a todos y a toda tu audiencia.